vamos a hablar acerca de esta comunidad, la comunidad que es la iglesia. Vamos a escuchar hablar del compañerismo, del perdón, de este cuerpo de Cristo, de la misión que tiene la iglesia. Todo este mes, así que atento, vaya anotando, vaya aprendiendo usted. Bien, cuando hablamos de la comunidad del reino, estamos hablando justamente de la iglesia, de este cuerpo. ¿Y qué es la iglesia? Bueno, el domingo el hermano Juanito definió muy acertadamente y comparto mucho lo que él dijo y lo anoté. Él dijo que la iglesia es un organismo viviente. Y es verdad. No es una organización humana. Esta semana o la semana antes pasada escuchaba a una persona en una radio que me gusta escucharla porque hacen entrevistas a personas importantes y hay temas bien importantes para escuchar. Y reconocía a esa persona que todos los organismos, organizaciones que son humanas tienen fallas, porque son organizaciones humanas. Pero la iglesia es un organismo viviente, un organismo espiritual. Por lo tanto, no tiene errores. Por cierto, que quienes componemos ese cuerpo de Cristo somos personas y tenemos fallas y errores. Pero en sí la iglesia, el cuerpo de Cristo es perfecto. Porque la fundó nada menos que la cabeza, que también decía el hermano Juanito, cuya cabeza de esta iglesia es Jesús. ¿Estás seguro? Sí, amén. Es Cristo. Pero algunos no. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No tenga miedo en decirlo, porque es bíblico, lo dice el libro de Efesios. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y hoy día nos enseñaba el hermano Marco, relación a los que cumplen un liderazgo dentro de la iglesia, nos decía que la iglesia no es dueña, yo, ni él, ni ningún pastor, nadie. La iglesia es de Cristo. Y nosotros debemos cuidarla con amor. Entonces, la iglesia es un organismo vivo cuya cabeza es Cristo. Y esta autoridad, que es Cristo, dictó normas. El tema de hoy, que me entregaron, que me designaron, es bastante difícil porque el título es La ética en la comunidad del reino. La ética en la comunidad del reino. Por cierto que no voy a definir profundamente lo que es la ética porque no es mi terreno. Pero sí estuve indagando y aprendiendo, porque uno con esto también aprende, ¿no es cierto? Aun cuando tiene una pequeña noción de lo que es la ética y la moral, ¿verdad? Estuve por ahí leyendo y encontré que la ética es la disciplina que estudia la conducta humana. Me están llamando ustedes. Son esos teléfonos molestos. ¿Cómo está usted? ¿Qué le pasa? Estoy ofreciendo servicios. Ahora, este concepto, hermano, de la ética se aplica en varias conductas, en varias profesiones, ¿verdad? Está la ética en la ciencia, la ética se aplica en la ciencia, en la medicina, ¿verdad? En el área de los abogados también, en los negocios, la ética en los negocios, la ética en lo social, como ejemplo los políticos, que ya no hemos dado cuenta que no saben nada de ética. Bueno, no digo nada. ¿Sí? Pero hoy veremos brevemente, hermanos, lo que es la ética cristiana. Y también en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, se debe aplicar una ética, la ética cristiana. Amén. Para entender el significado de la ética de los cristianos, debemos necesariamente recurrir a los evangelios, hermanos, en donde encontramos el tremendo y gran ejemplo del Maestro, Cristo. Si nosotros leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que es realmente la ética cristiana siguiendo el ejemplo del Maestro, porque él fue intachable. Recuerde que la Escritura nos dice y nos enseña que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Jesús no pecó. Por lo tanto, es un ser intachable.
Y si yo quiero mirar y cumplir una ética perfecta dentro de la comunidad cristiana, debo mirarlo a él. Pero no solo mirarlo, sino que imitarlo, seguirlo. Un personaje religioso años atrás nos visitó, ¿se acuerda? Y fue impactante cuando dijo, no tengáis miedo de mirarlo a él. Pero se le olvidó decir seguirlo también, imitarlo a él. Porque hay mucha gente que admira a Cristo, ¿sabía usted? Que lo admira como un personaje importante en la historia, pero no está dispuesto a seguir sus ejemplos éticos. Entonces, para entender el significado de la ética cristiana, debemos mirar y ver cómo los evangelios narran la vida de Cristo. Y ahí nosotros vamos a aprender ese ejemplo supremo de la moral cristiana. Por eso vemos a Jesús, como lo describe el escritor sagrado, vemos y leemos que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Y yo le he dicho, me parece a ustedes, que Jesús tenía, en mi opinión, dos clases de autoridad. Está la autoridad divina, que por sí mismo él era una autoridad, porque era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo, él conocía las Escrituras, venía del Padre, pero él también tenía una autoridad moral. Porque él no era el padre Gatica, que predica y no practica. Él no era el capitán Araya. ¿Sabes cuál es el capitán Araya? El que manda toda la guerra y él se queda en la playa. Jesús era un ser que tenía una praxis, una práctica constante en su vida. Sus hechos eran práctica diaria. Cuando él me enseñó, por ejemplo, el hermano Juanito también tomó algunos pasajes que yo ya había pensado tocar acá, y gracias, Juanito, porque adelantaste algo. Cuando leemos el Sermón del Monte, ahí nosotros encontramos la ética del reino de los cielos. Yo pensaba en una frase que una vez, me parece que no sé si se lo he contado, yo hace muchos años atrás leí a un señor cantautor argentino, muy famoso, muy buen cantante también. No voy a decir el nombre. Que era muy intelectual, un hombre culto, porque conocía mucho de la cultura, y era un hombre intelectual, tenía mucho conocimiento, además había hecho un curso de teología en Israel. En esa entrevista que yo les hablo, que leí muchos años atrás, él decía que él admiraba de Jesús el Sermón del Monte, era lo que más admiraba a él, de toda la Biblia. Y él daba una sugerencia, él le decía al periodista, mira, sabes que si este sermón se predicara en las universidades y en los colegios, tendríamos una sociedad muy distinta. Yo me quedé con eso, me gustó, dije, qué bonito, sí, tiene razón. Con el tiempo uno, leyendo y estudiando más, Celso, que uno es medio busquilla, tú también, yo creo, de la palabra del Señor, encontré algo que me gustó mucho y que decía que el Sermón del Monte eran las normas éticas del reino de Dios. Y a quienes Jesús le habla es a aquellos que son parte de este reino, en el Sermón del Monte. Y aprendí que el Sermón del Monte, la gente que no conoce a Cristo no las va a cumplir. Las normas éticas del reino no son para ellos. Las normas éticas del reino que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 están hechas para mí y para usted. Porque ahí nosotros encontramos, si damos esa mirada a ese texto, vamos a encontrar cómo el Señor nos orienta cómo actuar éticamente frente a la ira. ¿Cómo debo actuar yo? ¿Cómo debo actuar yo frente al adulterio, frente al divorcio, frente al juramento? ¿Cómo actuar respecto a la venganza? ¿Cómo actuar éticamente correcto frente a mi enemigo? Ninguna persona que no conoce a Cristo va a amar a su enemigo. Se lo doy firmado. Pero el Señor me demanda a mí y a usted que debemos bendecir a quienes nos maldicen. ¿Se da cuenta que Jesús cambia?
Y allí encontramos mucho el habéis oído. Ustedes fueron enseñados que deben aborrecer a su enemigo. Pero yo os digo, amen a su enemigo. Por lo tanto, cuando yo quiero aprender acerca de la ética del reino, miremos a Cristo. Él nos enseña. Él nos da una mirada bastante correcta de lo que es la ética cristiana, si fijamos nuestra mirada en Él. Ahora también cuando hablamos de la ética cristiana, hermanos y hermanas, o la ética del reino, encontramos en la palabra de Dios muchos textos, varios textos que nos enseñan o nos orientan cómo actuar éticamente frente a situaciones del diario vivir. Por ejemplo, en la carta de Colosenses, si usted va ahí a la carta de Colosenses, por favor, si me acompaña, le la vamos a leer, capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 6, ahí encontramos un excelente resumen que nos habla sobre la ética en esta comunidad, que es la iglesia. Leo, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 6. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿a quién le habla Pablo? A la iglesia. No le habla a gente inconversa, le habla a cristianos creyentes nacidos de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí Pablo nos indica en qué posición estamos espiritual. Por lo tanto, si yo estoy en una posición tan importante como cristiano, como creyente, me entrega a mí entonces otras cosas. Y sigamos leyendo en el mismo capítulo 3, versículos 5 y 6. Hermanos y hermanas, eso le digo yo, pero para que usted entienda que se dirige a la iglesia. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y cuáles son esas cosas? Parecen fuertes, pero lo dice la palabra del Señor. La fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros, leo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Es decir, que nosotros podemos tener pasiones a veces que nos hacen sentirnos tan débiles frente a Dios. Pero no debo vivir constantemente en esas pasiones desordenadas. Y no deben hacer vida en mí. Bueno, yo quiero leerle como en la versión que en mi opinión es muy buena, traducción del lenguaje actual. Lo mismo que yo leí, pero el lenguaje actual dice, Dios les dio vida, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dedican toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloria, su gloriosa presencia. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes, no sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, puede ser lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. En estos versículos Pablo es muy directo y entrega una serie de principios éticos que nos dejan muy claro que lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de mí, es que yo deje todas esas cosas. Si soy parte del cuerpo de Cristo, debo llevar una vida éticamente correcta.
Usted sabe que es malo mentir, ¿verdad? Hay que siempre decir la verdad. Eso nos enseña la palabra del Señor. Amén. Pero ¿sabe usted que hay verdades que pueden destruir? ¿Qué hago frente a eso? ¿Cómo lo hago? ¿Se da cuenta que es difícil? Un ejemplo para que nosotros entendamos lo que es la ética cristiana. Un ejemplo muy sencillo. Usted sabe que todo tipo de droga es prohibida, ¿no es cierto?, consumirla. Yo sé que si yo consumo una droga, eso me hace daño a mi cuerpo. ¿Verdad? Sí. Como cristianos, yo entiendo que mi cuerpo, dice la Biblia, que es templo, por lo tanto, por ende debo cuidar mi cuerpo. Por eso que yo no consumo drogas. También la palabra del Señor me dice a mí que debo respetar a las autoridades superiores, nuestro gobernante y todas sus leyes, porque Dios ha permitido que estén ahí. Difícil entenderlo, pero Dios permitió que estén ahí. Ahora bien, ¿qué pasa si esta autoridad legaliza las drogas? ¿Qué dijo? No la consumo. ¿Por qué no las consumes? Si están legales, puedes hacerlo. Porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ya, bien. La palabra del Señor el Espíritu Santo me dice que no. ¿Por qué dice que no? Porque no es lo Pero que son legales, yo puedo hacerlo. Porque soy cuerpo de... Soy parte, Eso, bien. soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo aplico el mandamiento de que yo soy templo del Espíritu Santo, aunque eso sea legal, yo no lo puedo consumir, porque debo cuidarlo. Como les decía, que la verdad es lo que la palabra del Señor me llama a hablar siempre con la verdad. Pero si una verdad va a destruir, ¿cómo actúo? Eso es la ética cristiana. ¿Qué hago allí? Con sabiduría, con Hay que pedir sabiduría al de Señor. parte de Dios. Entonces Pablo nos pone, y la palabra del Señor me pone a mí en una situación a veces que debo de decidir éticamente de forma correcta. ¿Qué hacer? Porque déjeme decir una cosa, que la Biblia hay algunas cosas que no es explícita, que no están acá, cómo actuar. Pero yo voy descartando sabiamente. A través de lo que la palabra del Señor me dice, yo voy actuando y mi vida va actuando. Sí, Señor. Si yo tengo un problema que puede ofender a otro, yo tengo que cuidarme porque el Señor me dice que debo cuidar a mi hermano, porque hay dos mandamientos que son súper importantes que Dios nos entrega. Primero, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es que encierra todo? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor. Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu cuerpo, ¿no es cierto? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, yo no debo ofender a mi hermano porque me ofendería también a mí mismo, y mi hermano yo lo amo como amo al Señor. Por otro lado, la palabra del Señor también me dice, si tú no amas, si no eres capaz de amar a mi hermano que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Entonces nosotros tenemos que ir descartando éticamente cómo actuar frente a ciertas situaciones. Otro ejemplo, quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 5. También es un pasaje muy hermoso y lo voy a leer al tiro yo en traducción en lenguaje actual, para que lo mismo que usted va a leer ahí va a escuchar de mí. Dice, con esto terminamos, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como un delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Amén. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene,
tendrá parte en el reino de Dios y de Cristo. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes le obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Es decir, comportemos éticamente correctamente. Comportémonos de la mejor manera. Compórtate, Cristian, con los demás de la forma más correcta, porque tú eres hijo de Dios. Aquí Pablo coloca una vara muy alta a sus amigos en la fe. Les dice que deben seguir el ejemplo de Cristo, lo que yo les decía al inicio. Si yo quiero llevar una vida cristiana éticamente correcta, debo mirar a Cristo. Debo seguir el ejemplo de Él. Cuando Pablo habla de seguir el ejemplo de Cristo, está usando un lenguaje muy entendible para las personas de aquellos tiempos. Él no estaba hablando algo raro, diferente a lo que ellos conocían. Y Pablo usa aquí la palabra mimesis, que es imitación. Nosotros conocemos varios imitadores, ¿verdad? Que están en la televisión, hay uno bien famoso, que imita muy bien a los personajes. Lo imita, pero no es igual a él, no es él, no es la persona, no es el personaje. Bueno, nosotros debemos parecernos mucho a Cristo. Nosotros somos esos pequeños Cristo que Él quiere, que yo actúe éticamente de manera correcta. Pablo le ruega a los cristianos que sean imitadores de Dios y que sean como Dios, porque deben ser hombres y mujeres de luz. Concluyo. El objetivo final de esto es entender que la ética cristiana no solo son normas y reglas morales que debo cumplir. El Señor me invita a caminar en esto. Por eso Él dice que caminen. En Efesios dice andar, pues ser imitadores y andar en amor, caminar. Es una ofrenda que yo debo de dar a Dios todos los días. Es una cosa, una dinámica. Me parece, hermano Marco también decía que los dones, ¿no es cierto?, iban transformándose y venían a llegar hasta que la iglesia fuera creciendo, entendí. En síntesis, la ética cristiana es el saber discernir lo que Cristo quiere, cómo quiere que yo actúe. El saber hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Si yo hago esto, entonces voy a dar a conocer que en mí está el fruto del Espíritu. Soy un hombre espiritual. La iglesia de Cristo, la comunidad de Cristo, Él espera y nos desafía a que seamos hombres y mujeres, que seamos realmente una luz para los que no conocen a Cristo. Y que a través de nuestros hechos, a través de nuestro actuar, de forma correcta, podamos predicar de Cristo. Porque mis hechos muchas veces hablan más que mis palabras. ¿Sí? Oremos. Te damos gracias, Señor, por este momento. Reconozco que es tan difícil a veces, por usar un término, Señor, hacer tu voluntad. Cuesta tanto que esta vieja naturaleza se someta a tu voluntad. A veces me rebelo y quiero hacer valer mis derechos frente a ti. Pero cuando leo tu palabra, Señor, y tú me confrontas con ella a través del Espíritu Santo, simplemente entiendo que debo rendirme a tus plantas y que debo rendir mi vida, mi voluntad a ti. Ayúdanos como congregación, como comunidad de fe, como iglesia local, a ser éticamente correctos, a hacer lo que tú realmente quieres que nosotros seamos. No condenar, no juzgar,
por juzgar o condenar, sino que tengamos realmente los hechos allí correctamente para poder juzgar de manera correcta. Ayúdanos, Señor, a actuar con mi hermano y mi hermana de manera correcta para que tú te agrades de nosotros. Entregamos, Señor, esto en tus manos. Entregamos nuestras vidas, como siempre, tú como un hermoso y bendito artesano. Trabaja en nuestras vidas. Moldéanos, Señor, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada vez más a ti, a imitarte y seguir tus pasos. Andar en amor, como tú anduviste y te entregaste por nosotros. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús, de quien estamos muy agradecidos, de quien tanto amamos. Amén. Amén.